Hemos llegado al capítulo 4 de Mateo. Le pido que abra la escritura allí y llegamos a un punto muy importante en el Evangelio de Mateo. Comenzamos el año pasado, capítulo 1, 2, 3 y hoy comenzamos una nueva sección, capítulo 4. Y usted conoce lo que hay en Mateo 4. Tenemos la tentación al Señor Jesucristo. Esto es una porción muy bien conocida en la cual hoy vamos a comenzar a desempaquetar de la palabra de Dios delante de nuestros ojos. Déjeme leer para usted Mateo 4, primeros 11 versículos del capítulo. Dice la Biblia: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted conoce esta porción como la tentación al Señor Jesucristo, pasaje familiar, lo hemos conocido, lo hemos leído, usted lo ha meditado en otras ocasiones. Es un glorioso pasaje, tremendo pasaje. ¿Sabes lo que tienes allí? Ahí tienes la plática entre el diablo y Jesucristo. No hay otra ocasión como esto, excepto una vez en Job, cuando Satanás platica con Dios, Job 1, Job 2, ¿recuerdas? Y le pide Satanás a Dios que permita que Job sea tocado en sus bienes materiales y en su salud. No tienes otro paralelo a este. Jesucristo, el hombre Dios, el Dios hombre, hablando con Satanás. Tienes en estos 11 versículos una plática entre Dios, que es Jesucristo, y Satanás. Es una batalla, una lucha. Satanás lo tienta, Jesucristo vence. Esto se aplica a lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Y huirá. Y lo que tenemos en el versículo 11 es eso: Satanás huyendo porque Jesucristo resistió la tentación y venció. Tú tienes ahí no solo la plática entre Dios y Satanás, algo que no vas a ver otra vez en la Biblia, salvo un paralelo en Job, pero tienes también la batalla entre el Hijo de Dios y el mismo tentador. Se le llama tentador un par de veces, diablo otras veces en estos 11 versículos a Satanás. Tú conoces las tentaciones. Primera tentación: Satanás le dice: haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo dice porque Jesucristo tenía hambre. Jesucristo le responde con la palabra. Segunda tentación: Satanás le lleva al pináculo del templo y le dice: échate abajo y que tu Padre te envíe ángeles y te sostengan y te glorifique el mundo porque ven que haces esto. Y Cristo le contesta con la palabra. Tercera tentación: Satanás le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos de la tierra y su gloria y le dice: todo esto te daré. Y finalmente Satanás se quita la máscara y le dice: si postrado me adorares. Jesucristo ante esta última y tercera tentación le dice: vete, Satanás. Jesucristo vence esta tentación y en las tres tentaciones vemos lo mismo. Satanás ordena algo, Jesucristo responde con la escritura. Satanás ordena algo, Jesús responde con la escritura. Realmente, básicamente, eso es una tentación. Es una orden del diablo a tu vida. Eso es una tentación. Satanás ordenándote que hagas algo. Pero Jesucristo contestando con la escritura, venciendo la tentación y saliendo vencedor sobre Satanás, resistiendo la tentación. Hay tres personas en esta tentación, ¿lo notas? Tres personas. Primera persona, la primera que se menciona es Jesús. Primera persona, Jesús. Ahora recuerda, este es el Jesús hombre. Es Dios, pero también es hombre.
Y aquí va a ser tentado como Dios, te lo explicaré más adelante. Jesús está allí, el Jesús hombre, Jesús Dios, está allí y va a ser tentado. Primera persona, Jesús, el hombre. Segunda persona que aparece en el texto es el Espíritu Santo. Si lo notas, versículo 1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que tienes al hombre Jesús, tienes al Espíritu Santo, que es el que le guía al desierto, y en tercer lugar tienes al diablo. Ahí tienes las tres personas. Jesús, el hombre, es tentado, el Espíritu Santo guía a Jesús y Satanás tienta a Jesús. Creo que la persona principal de estos tres no es ni el diablo ni incluso Cristo, sino el que le da la victoria a Cristo, que es el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 3, versículo 16, el Padre acaba de ungir al Hijo con el Espíritu Santo? El bautismo, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre unge al Hijo con el Espíritu Santo y hace que el Espíritu repose sobre él. A partir de ese momento, el Espíritu Santo es el que va a dirigir el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria de Cristo en capítulo 4 en la tentación fue gracias al Espíritu Santo que estaba con él. Esto es muy importante, hermanos. Porque si hemos de vencer la tentación es porque dependemos del poder del Espíritu Santo. Cristo venció la tentación, fuerte tentación, 3 tentaciones aquí, gracias a que el Espíritu Santo estaba con él. Y la persona clave, prácticamente hablando, que nos ayuda en las tentaciones es el Espíritu Santo. Así como el Espíritu llevó a Cristo al desierto, el Espíritu sostuvo a Cristo en las tentaciones y el Espíritu Santo dio la victoria a Cristo sobre esas tentaciones. Es lo mismo para nosotros. ¿Quieres aprender ya la primera lección de este pasaje? Cristo y su Espíritu son la clave para vencer las tentaciones. Ahora, ¿notas que hay milagros en estos 11 versículos? Hay 2 milagros y ninguno de ellos es de Jesús. En estos 11 versículos hay 2 milagros, los dos los hace el diablo. No hay ningún milagro de Cristo ahí. Pudo hacerlo, pero no lo hizo. De hecho, Satanás le dice que haga un milagro, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús no hizo ningún milagro, pero Satanás hizo 2 milagros. El primer milagro, transportó a Cristo al pináculo del templo. Segundo milagro, le hizo delante de Cristo ver una visión de todos los reinos y la gloria de ellos. Satanás hizo 2 milagros ahí. Tú dices, no, Satanás no puede hacer milagros. Claro que puede hacer milagros, los hace y son grandes. El Señor Jesucristo advertirá en Mateo 24 que habrá muchos falsos cristos que harán señales y grandes milagros para engañar a muchos. Tú hoy ves que la gente en este mundo ve milagros y parece imán. Los milagros atraen a la gente como si fueran lo máximo. Y ahí tienes a gente incrédula, boquiabiertos delante de milagros, cuando los milagros no son lo más importante, sino el mensaje que salva a esas personas. Jesucristo en este pasaje no hace ningún milagro. Pudo hacerlo, no lo hizo, pero Satanás, interesante, hace 2 milagros para tentar a Jesús. Ten eso en cuenta. Quiero que también pienses en que esta tentación de Cristo, si lo meditas, fue una batalla privada. ¿Quién estaba con Jesús? Nadie. Sus discípulos no estaban. Es más, ni había discípulos ahí. Esto fue una batalla privada. ¿Qué quiero decir con esto? Esto estaba en el corazón de Cristo. Él se lo contó, se lo tuvo que contar a sus discípulos, de otra forma nunca lo hubieran sabido. Fue una batalla privada. Cristo en algún momento de su ministerio tuvo que platicarle a sus discípulos las tentaciones que él había tenido con el mismo Satanás. Es Cristo abriéndonos su corazón para revelarnos esta victoria que tuvo contra Satanás. Es Cristo dejándonos entrar en su secreto, dejándonos ver sus luchas para ayudarnos a nosotros a vencer las nuestras. Cristo en un punto tuvo que platicárselo a sus discípulos. Ellos no lo hubieran sabido, fue privado, nadie estaba allí. Esto me dice que cuando Dios nos da una victoria en nuestras tentaciones, podríamos también contárselo a otros y sería de bendición. Yo no sé cuántas veces tú has tenido victorias sobre las tentaciones y lo platicas y lo compartes con otros para que otros vean el poder de Dios en tu vida y también sean exhortados a buscar ese mismo poder. Aquí está Cristo, vence la tentación, lo platica, lo comparte. Gracias a Cristo que compartió esto. Si no, no hubiéramos tenido registro de esta tentación, de esta gran victoria, a menos que Cristo lo hubiera revelado, y fue lo que hizo para con sus discípulos.
Quiero, hermanos, son 11 versículos exquisitos. Quiero esta mañana solamente poner el escenario de este mensaje. No vamos a entrar al texto, vamos a estar sobrevolando en el texto nada más, viendo algunos aspectos, pensando algunos pensamientos que quiero transmitirle, que nos van a preparar para entrar al texto la próxima semana. Creo que no vamos a entender el texto si no preparamos primero el escenario y vemos todo lo que está en el contexto para después desarrollar la próxima semana. Así que hoy solamente vamos a sobrevolar, próxima semana aterrizaremos en el texto paso a paso lentamente. Pero hoy veamos algunos pensamientos que nos ayudarán a entender el escenario, lo que está pasando en Mateo 4, 1 al 11. Empecemos por lo más importante. ¿Cuál es el enfoque de estos versículos? Y usted sabe, tenemos que entender primero eso. ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué tenía en mente Mateo al decirnos la tentación de Jesús? ¿Por qué Dios quiso que estos 11 versículos estén ahí? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el enfoque de esto? Y para decirte esto, que es muy importante porque es lo que le da sentido a todo el pasaje, déjame contarte una historia. Esta es la historia de Dios. Dios en la eternidad pasada, por así decirle, porque la eternidad no tiene tiempo, pero Dios en la eternidad pasada ha sido Rey eterno, Rey de gloria, eternamente. Dios es Rey. Dios está sentado en su trono de gloria desde siempre y hasta siempre. Él es el Rey. Rey soberano, Rey absoluto. Nadie le quita el reino porque Él es Rey sobre todo el universo. Pero un día, el Rey de gloria, el Rey de los cielos, creó a una persona. Esa persona se llamó Adán y luego Eva. Y el Dios de gloria, el Rey por excelencia, creó un mundo para ese hombre. Y no solo lo creó, sino que el Rey Dios le dio a ese hombre el reinado de ese mundo. En Génesis capítulo 1 tenemos que Dios le entrega al hombre el gobierno del mundo para que Adán señoreara toda la creación de Dios. Y lo que tienes ahí es Dios entregándole un reino al hombre. Hombre, Adán, este mundo va a ser tu reino. Yo te dejo como rey soberano sobre este mundo porque yo soy rey por sobre todas las cosas y ahora tú señorearás este mundo. Y Adán fue realmente rey en este mundo. Dios lo coronó como rey. Le entregó todas las cosas, toda la creación. Adán fue el rey de este mundo. Sin embargo, aunque el Rey de gloria había puesto a su rey humano en esta tierra, muy poco tiempo después vino otro ser, un ser maligno, un ser caído, que su intención no solamente era hacer pecar, sino arrebatar ese reino que Dios le había entregado al hombre. Entonces en el Edén llega Satanás y tienta a la mujer. Tocó la parte más débil en una función débil acerca de comer de ese árbol que Dios había prohibido. La mujer cae, fue engañada, pero Adán, que era el hombre y el líder, no fue engañado. La Biblia dice que él comió por decisión propia, voluntariamente. Ahora, ¿quién era Adán? Él era el rey sobre este mundo. Ten eso en cuenta. Dios lo coronó como rey de este mundo en la creación. Pero cuando Adán come y desobedece a Dios, haciendo caso a la tentación que su mujer había ya caído, ahora Adán, no siendo engañado, come y desobedece a Dios. ¿Y sabes lo que pasa cuando Adán desobedece a Dios? Lo que hizo fue someterse al diablo. Y el gobierno y el reinado que Dios le había dado a Adán, ahora Adán lo pierde porque Satanás se lo arrebata. Yo no sé si tú has visto la historia así, pero así es. En el Edén, Satanás le arrebató la corona al hombre. Lo que Dios le había dado para gobernar al hombre en este mundo, Satanás se lo arrebata haciéndolos caer en pecado. Y ahora el rey de este mundo no es Adán, no es el hombre, es el diablo. Por eso la Biblia le llama a Satanás el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad de las tinieblas. Por eso dice primera de Juan que el mundo entero está bajo el maligno, porque él es el príncipe, el rey de este mundo. Y tú pensarás, ¿y quién lo hizo príncipe? Te voy a contestar, Adán. Adán le entregó en sus manos al diablo el gobierno de este mundo. Por eso Satanás, y yo no sé si te va a molestar que voy a decir esto, pero Satanás es el rey de este mundo. ¿Cuándo lo consiguió? En el Edén, hace más de 6,000 años, arrebatándole el gobierno al hombre a través y por medio del pecado.
Triste historia, ¿no? Dios pone un rey humano, el rey humano pierde el gobierno y lo entrega en manos de Satanás. Esto exige, iglesia, que haya alguien que pueda retomar, rescatar y recuperar el reino para el mundo, para Dios, para el hombre. Se necesita alguien que destrone al diablo. Se necesita alguien que quite a Satanás de la escena. Se necesita alguien que le gane al diablo. Se necesita alguien que sea mejor que Adán. Se necesita alguien que sea impecable, porque si el error de Adán fue pecar, se necesita alguien que no peque como Adán para que pueda recuperar el reino que Adán perdió en el Edén. Ese hombre, ese ser que le gana al diablo, que es mejor que Adán y que recupera el reino, se llama Jesucristo. Y está narrado en Mateo 4. Lo que tienes en Mateo 4 no es la tentación de Jesús. Es la evidencia de que Él es merecedor al ser el rey en este mundo, porque vence al diablo cuando Adán, el primer Adán, lo perdió. El primer Adán perdió la batalla, el segundo Adán, Cristo, gana la batalla. ¿Sabes qué? Solo hay una persona capaz de tomar la corona y ponerla sobre su cabeza, y es Jesucristo. Porque Él vence al diablo. La idea de Mateo aquí no es solo mostrarnos que Jesús fue tentado. La idea de Mateo aquí es mostrarnos que Jesús merece ser el rey porque le vence al diablo. ¿Entiendes eso? Se necesitaba alguien que destronara, o sea, quitara del trono al diablo. Se requería de otro rey más poderoso que el rey diabólico que ya existía. Se requería un rey diferente a Adán que no pecara. Y ese rey, mayor que el diablo, mayor que Adán, impecable, es Jesucristo. Jesucristo es calificado para ser el rey porque es perfecto. Jesucristo es superior a David, Jesucristo es superior a Salomón, a Manasés, a todos los reyes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Jesucristo no peca. Todos esos reyes pecaron, Adán pecó y todos en Adán pecamos, pero hay alguien que no peca y que es el único que puede pararse delante del diablo, arrebatarle la corona de este mundo y regresarla para Dios y para el hombre. Es Jesucristo. Eso lo hace ser el Mesías, eso lo hace ser el Cristo, eso lo hace ser el Salvador, eso lo hace ser el Rey. Esa es la intención de este pasaje, hermanos. Demostrar que hay alguien impecable, que no peca, que es capaz de retomar la corona que Adán perdió en el Edén. Esta es la intención de que Cristo contara estas tentaciones. Demostrar que Él es impecable. Déjame darte un momento de esto, tienes que entenderlo para cuando entremos a la porción te sea sencillo manejar las respuestas de Cristo y los ofrecimientos del diablo. En esta tentación, Jesús demuestra que Él es impecable, te lo estoy diciendo, ¿no? Impecable significa que no peca. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero no solamente impecable es no peca. Sabemos que Cristo no pecó, eso dice la Biblia. Según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, hablando de Cristo. Primera de Juan 3:15, no hay pecado en él, hablando de Cristo. Juan 8:46 dijo Cristo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y nadie pudo decir nada porque conocían que era puro. Pilato, el gobernador romano, dijo, no hallo ningún delito en él. Y si quieres irte más cerca, en el capítulo 3 de Mateo acabamos de ver que el Padre desde los cielos emite una voz y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo ¿qué? Significa este hombre no peca, me complace totalmente porque es perfecto. Jesucristo no peca, no pecó. Impecabilidad significa no peca, pero escúchame otra dimensión de esto, ojalá que lo puedas tomar para tu vida y hacer parte de tus convicciones porque la Biblia lo enseña. Jesucristo es impecable, significa que no peca y no solamente no peca. Escucha, abre tus oídos. Impecable significa que no puede pecar. Jesucristo no solo no pecó, no podía pecar. Los eruditos de la antigüedad, déjame decírtelo así, a ver si ayuda. Los eruditos bíblicos de la antigüedad usaban 3 frases en latín para hablar de la humanidad y de Cristo. Déjame decírtelas. Por ejemplo, usaban una frase para hablar de los incrédulos, usaban otra frase para hablar de los creyentes y usaban otra frase para hablar de Cristo. Déjame te digo las frases. Para hablar de los incrédulos, los antiguos decían, no puede dejar de pecar. Esto es un incrédulo.
no puede dejar de pecar. Y eso es cierto, un incrédulo está viciado, está esclavizado, no puede dejar de pecar. Eso es un incrédulo, no puede dejar de pecar. Segunda frase, hablando de los creyentes, la frase es, puede no pecar. Y eso es cierto, cuando alguien está en Cristo, llega a caer en pecado, sí, pero ahora como está en Cristo, puede no pecar. Es decir, puede evitar el pecado gracias al poder del Espíritu Santo, puede ser librado de la tentación gracias al Espíritu Santo, puede no pecar. ¿Vas conmigo? Primera frase, para incrédulos, no puede dejar de pecar. Segunda frase, para creyentes, puede no pecar. Tercera frase, para referirse a Cristo, no puede pecar. Eso es la impecabilidad de Jesucristo. No puede pecar. Y tú dirás, entonces si Cristo no podía pecar, ¿para qué fue tentado? Es lo que me voy a encargar de ayudarte a entender con la Biblia estas 2 semanas. Pero primero comprende lo primero. Jesucristo no podía pecar y es muy sencillo de entender. Cristo no podía pecar porque Él es hombre, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que era hombre, es también Dios. Y Dios no peca. Ahora tú dirás, pero era hombre y el hombre sí peca, sí, pero la presencia de la divinidad hacía que la humanidad no cayera. Es decir, la debilidad humana fue quitada gracias a la presencia de la naturaleza divina. Y como Jesucristo era Dios y al mismo tiempo era hombre, la naturaleza divina impedía que la naturaleza humana cayera. Dicho de otra forma, como lo dicen algunos, la persona que controlaba a Jesús el hombre era Jesús el Hijo de Dios. Es por eso que Jesús no solo no pecó, tú sabes eso. Pero lo que estoy tratando de enseñarte es que no solo no pecó, no podía pecar. Y el Padre se encarga de enviarlo al desierto, dirigido por el Espíritu Santo, para demostrar esta verdad. Para demostrar que Él es impecable, que Él no peca, que es el Rey perfecto, que es el Rey que vence al diablo, hermanos. Ese es el sentido de que existan estos 11 versículos. Demostrar que Cristo no peca, por tanto es el Rey que le arrebata el trono a Satanás en este mundo y que Él es el único que califica para ser Rey. ¿Te acuerdas lo que pasó en el capítulo 3 otra vez? La semana anterior, el bautismo, la coronación, la unción de Cristo, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo otra vez más el Padre? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bien, ahí el Padre declara que Cristo es ese Rey. Pero inmediatamente capítulo 4, ahora el Hijo demuestra que es ese Rey. En el capítulo 3 se declaró, Él es el Rey. En el capítulo 4, Cristo demuestra que Él es el Rey. ¿Por qué? Porque le vence al diablo. Capítulos 1, 2 de Mateo anuncian que Él es el Rey. Linaje real, nacimiento, virginal, la protección a Herodes, todo eso anuncia. El precursor Juan el Bautista anunciaban que Él era el Rey. Pero en el bautismo el Padre declara que Él es el Rey. Pero ¿sabes qué? Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo, ¿no? Pues en el capítulo 4, con la tentación, el Hijo demuestra que es el Rey. No solo porque lo anuncia Mateo, no solo porque lo declara el Padre, sino ahora en capítulo 4, Cristo mismo demuestra que Él es el Rey. Es como si estuviéramos diciendo, a ver, si Cristo es el Rey, que lo demuestre. Que demuestre que es el Rey. Aquí está, capítulo 4, 1 al 11. Demuestra que es el Rey porque vence al Rey espiritual de este mundo, que es Jesucristo, que es el diablo, perdón. Jesús demuestra que Él es el que tiene el derecho a la realeza, al trono. Le arrebata la corona al diablo. ¿Estás conmigo todavía? Quizá no te acuerdas de lo de la semana pasada, antepasada y antepasada, pero estoy aquí para ayudarte a recordarlo. ¿Te acuerdas que Mateo 1 al 4, capítulos 1 al 4, son solo la introducción de Mateo? Realmente el mensaje fuerte de Mateo va a empezar en capítulo 5, pero capítulos 1 al 4 de Mateo son la preparación, la introducción, y Mateo está revelando al Rey, mostrando al Rey, introduciendo al Rey, presentándolo. Y te acordarás que desde noviembre empezamos capítulo 1, la genealogía, y hablamos del linaje real, viene de David, viene de Abraham, hablamos de su nacimiento real, virginalmente, anunciado por el ángel, Dios con nosotros, Emmanuel. Luego vimos la adoración real. Si es rey, merece ser adorado. ¿Y pasó? Claro que pasó. Los magos de Oriente vinieron a adorarle, adoración real. Luego
Capítulo 2 al final vimos la protección real, cómo Dios protege a Jesús del Herodes que manda matar bebés, Dios lo protege de forma real. Luego en capítulo 3 ya vimos al precursor real, Juan el Bautista, aquel que anunciaba que el Mesías venía, el rey venía. Juan el Bautista fue ese precursor real. La última vez, la semana pasada, vimos la comisión real, cuando el Padre en el bautismo dice: tú eres mi Hijo amado. Prácticamente yo les enseñé hace 8 días que el bautismo tiene más del sacrificio de Cristo de lo que nunca te habías imaginado. En el bautismo el Padre le está diciendo: vas a la cruz, vas a la cruz, vas a la cruz, y el Hijo lo acepta como la comisión, siendo ungido por el Espíritu Santo para cumplir la misión que el Padre le estaba dando de ir y ser el sacrificio por esta humanidad. Ahora escucha. Nada de esto tuviera sentido. El linaje real, la adoración real, el nacimiento real, nada tendría sentido si ese de quien se está hablando no fuera realmente impecable. Si ese que fue adorado por los magos no demuestra que es el rey impecable, de nada sirve. Es por eso que Mateo 4, 1 al 11, iglesia, es la culminación de los capítulos 1, 2 y 3. Y de hecho, a partir del versículo 12 del capítulo 4, que veremos en 15 días, si Dios permite, ya es Jesús iniciando su ministerio. Por lo tanto, la tentación es el clímax, la cúspide, el punto más elevado al que Mateo quería llegar en la introducción, porque es donde no solamente va anunciando, sino aquí Cristo demuestra que Él es lo que los capítulos 1 al 3 venían diciendo. Por eso culmina con esta tentación y victoria del Señor Jesucristo. Ahora, solo piensa en esto: ¿qué hubiera pasado si Cristo sí hubiera caído? Yo sé, es una idea aberrante que estoy pidiéndote que pienses, pero piénsalo para que veamos en contraste la grandeza de la victoria. Piensa, ¿qué hubiera pasado hipotéticamente si Cristo sí hubiera pecado, sí hubiera caído en la tentación? Bueno, déjame decirte que hubiera tenido consecuencias catastróficas, consecuencias cósmicas, consecuencias universales. Por ejemplo, si Cristo hubiera pecado, Cristo hubiera sido descalificado como rey. No es el rey. Si no vence al diablo, no es el rey. Satanás sigue con la corona. Si Cristo hubiera pecado en la tentación, es descalificado. No es el rey, no es el Mesías. ¿Sabes qué significa eso? No hay Salvador, no hay salvación, no hay rey. ¿Sabes qué significa eso? Humanidad perdida. No hay esperanza, no hay salvación. El cielo estará vacío y el infierno estará sobrepoblado, porque no hay Salvador. Si Cristo hubiera pecado y caído en la tentación, el cielo estaría solo la Trinidad y el infierno estaría lleno de absolutamente toda alma. Si Cristo hubiera caído en la tentación, Cristo, en vez de redimir al mundo, se hubiera unido al mundo. En vez de heredar el mundo, habría perdido el mundo. El Cristo sería, si hubiera pecado, se convertiría en el anticristo, y el Cordero de Dios se convertiría en la bestia del diablo. Es lo que le dice Satanás. La última tentación: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Recuerdas quién es la segunda bestia de Apocalipsis? La segunda bestia de Apocalipsis es aquella que va a buscar que el diablo sea adorado, que el anticristo sea adorado. Y si Cristo hubiera sucumbido a la adoración al diablo, Él se hubiera convertido, dejar de ser cordero, y ahora sería una bestia. La bestia que señalaba a Satanás para adorarlo. Es indecible lo que hubiera pasado si Cristo hubiera caído en la tentación. Tú y yo no tendríamos esperanza, no tendría sentido estar aquí, no habría escritura, no habría Biblia, este sería un libro falso, no hay esperanza, todos iríamos al infierno, Cristo sería inservible y el cielo estaría vacío. ¿Te das cuenta de la importancia de este capítulo 4, 1 al 11? ¿Te das cuenta cuán importante es entender la tentación de Cristo y su victoria? Satanás sería el soberano del mundo. ¿Y sabes qué? De forma infinita. Satanás sería el rey de este mundo infinitamente, para siempre. Pero hay victoria, hermanos. En Cristo hubo victoria. Él venció al diablo, le arrebató la corona. Y lo que empezó en Mateo 4, terminó en Mateo 27,
resucitando de los muertos. Ahí le terminó de arrebatar la corona a Satanás. Hay victoria en Cristo. Por eso Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero ¿sin qué? Sin pecado. Y ese sin pecado es ahora el que nos ayuda, es lo que dice Hebreos. Nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, porque Él pasó por allí y nos puede ayudar. Hermanos, mira, por favor, entiende el punto práctico de estos 11 versículos. Es que así como Cristo venció, tú puedes vencer en Él. Esa es la enseñanza práctica de esto. Si Cristo venció la tentación, si Él venció al diablo, y Hebreos 4:15 me dice que Él puede compadecerse de nosotros para ayudarnos a vencer las tentaciones, significa que es posible ganarle al diablo. Es posible vencer la tentación. No tienes por qué vivir esclavo de tus tentaciones. Podemos vencer en Él. Él se compadece. Él nos ayuda. Él fue tentado. ¿Sabes lo que quiere decir Hebreos? Él estuvo allí, en medio de la tentación. Él sabe lo que se siente. Él sabe lo que es ser tentado. Y ahora se compadece de nosotros para ayudarnos en nuestras propias tentaciones. Qué gran consuelo. Saber que en la tentación hay alguien que me puede ayudar si yo se lo permito. Y no es el pastor. Es Cristo y su Espíritu Santo. El reino del mundo, del universo, ahora es de Cristo porque se lo arrebató al diablo. Cristo venció, ¿te acuerdas lo que dice Colosenses? En la cruz, Cristo aplastó a Satanás, arrebató el reino al diablo, venció sobre las potestades. Cristo tiene la corona, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, todas las coronas son de Él, todas las diademas, palabra correcta, de Dios. Él es el portador de todas las coronas porque hubo un día que se la arrebató al diablo. Aquí fue cuando se le arrebató a Satanás y ahora Él es el reino del mundo, el rey del universo, y aquí lo demuestra. Aunque en la cruz lo tomará definitivamente, desde aquí Mateo 4 ya lo demuestra. Ahora, hermanos, quiero que veamos la importancia. Si tú ya entendiste el enfoque de esto, que es demostrar la impecabilidad de Cristo para calificar como rey, quiero que veas ahora algo muy, muy importante a nuestras vidas. Y es la importancia de este pasaje para nosotros. Solo piénsalo. Nada de lo que hemos visto hasta ahora, Mateo 1, 2 y 3, nada nos podíamos identificar con Jesús. O sea, tú no eres de David, tú no vienes de Abraham, tú no naciste virginalmente, yo tampoco, yo no fui adorado, tú tampoco, tú no escapaste de Herodes, yo no tuve un precursor. La voz del Padre no se escuchó en tu bautismo, aquí nunca he escuchado la voz del Padre. O sea, nada de lo que ha pasado en Mateo 1 al 3 es identificable con nosotros, nada. Pero llegas a Mateo 4 y Mateo 4 es la experiencia de todo cristiano, la tentación. Alguien ha dicho, ¿verdad? Todo cristiano verdadero va a pasar 3 cosas. Número 1, tentaciones. Número 2, pruebas. Y número 3, bendiciones. Déjame hacerlo más para que sea mejor de recordar. Todo cristiano pasará por 3 cosas. Tentaciones, tribulaciones y bendiciones. Alguien dirá, yo me quedo con las terceras, nada más, ¿verdad? No quiero lo demás, yo solo quiero las bendiciones. No hay bendición sin todo lo anterior. Así fue en la vida de Cristo. No hubo trono sin cruz. Y en la vida cristiana es lo mismo. Hay tentaciones, hay tribulaciones y hay bendiciones. Y ese es el pasaje que trastoca nuestra experiencia, iglesia. No nos podemos identificar con nada de lo anterior, pero llegas a Mateo 4 y dices, Cristo es como yo. Pasó tentación. Cristo es como yo, me entiende, se compadece de nosotros, me puedo identificar con Él. Fue tentado, yo soy tentado. Hermanos, nuestra experiencia como cristianos la vemos reflejada en el ejemplo del Señor Jesucristo. Un gran estudioso del tiempo pasado dijo esta frase: el gran problema de los cristianos, el verdadero gran problema de los cristianos es la tentación. Si no hubiera tentación, realmente la mayoría o todos nuestros problemas se acabarían. Si no hubiera tentación, nadie peca. Si no hubiera tentación, no habría pecado. ¿Sabes? Una de las cosas que hará al cielo
es que no hay tentación. Una de las cosas que hará al cielo perfecto es que no hay tentación, que estaremos allí sin pecar. Por eso el gran problema de los creyentes es por eso es lo primero que menciona Mateo, que es identificable con nosotros. La tentación, la tentación. Somos tentados, Cristo fue tentado, tú eres tentado, yo soy tentado. Ahora quiero decirte el corazón de la importancia de este pasaje. Lo principal de la tentación no es entender que serás tentado, eso es obvio. Tú sabes que serás tentado y la experiencia te confirma y me confirma que somos tentados a diario. Lo importante no es entender que serás tentado, lo importante es entender que hay alguien que pasó por allí y venció. Y que si venció, esa persona es el único que no ha caído en tentación en el universo. Y si él no cayó, entonces eso significa que me puede ayudar a mí a no caer. Y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es lo importante que tú entiendas. No que serás tentado, eres tentado, lo sabes. Ahora, por cierto, si alguien no se ha dado cuenta que eres tentado, eres tentado. Déjame decirte algo triste. Si tú no te das cuenta que eres tentado y que eres tentado a diario, si no te das cuenta de eso, es porque has hecho las paces con la tentación. Es porque estás de la mano con el diablo prácticamente. Un pastor se llama Adrian Rogers, dijo alguna vez, si tú no te encuentras al diablo de frente entre semana en tu vida, si no te lo topas de frente continuamente entre tu semana, es porque estás caminando en el mismo rumbo que él. No te lo vas a topar porque siempre vas de la mano. Es lo mismo con la tentación. Si tú no te das cuenta que eres tentado, me da tristeza como pastor. Porque si tú ignoras la tentación, significa que estás cayendo continuamente y que la tentación ya es una forma de vida tuya. Caer en ella, caer en ella, caer en ella. Cristo venció. Cristo venció. Y si Él venció, debemos creer que es posible también vencerla. Quiero anticiparte algo. ¿Cómo? Lo veremos la próxima, pero ¿cómo venció Cristo de forma general? Tú dirás, claro, si toda la escritura fue firme, se sujetó al Padre, se sostuvo, resistió al diablo. Sí, todo eso es cierto. Pero ¿cómo vamos nosotros a vencerlo? A vencer la tentación. ¿Cómo es posible que nosotros venzamos como Él venció? ¿Cómo es posible? Y daremos detalles de esto, pero quiero decírtelo en una sola frase para que desde ahora lo tengas en tu mente y en tu corazón. ¿Cómo vencer como Cristo venció? Y la respuesta es muy sencilla en toda la Biblia. Para vencer la tentación tienes que permanecer mirando a Cristo. Si tú permaneces mirando a Cristo, vencerás como Él venció. Mirando a Cristo, pensando como Cristo, actuando como Cristo. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso también para socorrer a los que somos tentados. Mirándolo a Él, hermanos. Si tú miras a Cristo, puedes vencer la tentación. Hubo un experimento con unos animalitos, mascotitas, que les querían enseñar a no tomar cierto alimento jugoso, carnoso, delicioso para las mascotitas. Y el experimento era que con la voz, así los instruyen, con la voz tenían que prohibirle que se acercaran o comieran ese alimento suculento. Entonces los instructores le van diciendo a la mascota, no, se lo ponen enfrente, dicen no, se lo ponen enfrente, no. Y las primeras veces no importa, ¿verdad? Van sobre y comen, no le importa la voz. Pero después de cada desobediencia venía un azote al animalito. Así que con el paso de las ocasiones, el animalito dejó de abalanzarse sobre el alimento y escuchaba primeramente la voz del instructor. Llegó al punto, según este experimento, interesante, esto es un experimento real, que la mascotita ya no veía el alimento. Se lo ponían y ya no veía el alimento. Se le quedaba viendo a su amo, a su dueño, a su instructor. Si le daba permiso, lo comía. Si no, no lo hacía. ¿Sabes? Esto es importante y nos da una gran lección. Dirás, yo no soy mascota, sí, no estoy siendo mascota, pero hay una gran lección ahí. Esta mascotita, mientras viera la tentación, caería en ella, pero cuando veía a su maestro, vencía. Es lo mismo en la tentación espiritual. Si tú ves la tentación, acaricias la tentación, juegas la tentación, hueles la tentación, caerás en tentación.
Pero si tú miras a tu maestro cuando la tentación está allá y perseveras en mirar a él, él te dará la victoria como él mismo lo obtuvo. El punto está en ver a tu maestro. El punto está en enfocarte en el maestro, no enfocarte en la tentación. Enfócate en la tentación y caerás. Enfócate en el maestro y vencerás. Creo que es lo que dice Hebreos capítulo 12. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. Cuando tú pones los ojos en Cristo, puedes vencer como Él venció. Yo esto no es animalito, pero también lo he vivido con mis hijos y seguro tú también cuando los estás instruyendo ahora con el más pequeño. Es la misma idea. No le pongo nada suculento, pero cuando hay algo que no debe, simplemente digo no, no, para. Y llega un momento en que lo mismo que el animalito se me queda viendo para ver si le doy autorización o no. Es la idea, hermanos. Quédate viendo al maestro y vencerás la tentación. No importa qué tan grave, no importa qué tan fuerte, no importa que todas las circunstancias hayan sido en tu contra, puedes vencer como Cristo venció porque Él lo ganó y Él nos ayuda. Todos queremos vencer la tentación, ¿cierto? Todos queremos. Nadie quisiéramos caer en la tentación. Todos quisiéramos imitar el patrón de Cristo y ser tan valientes para decir, escrito está, escrito está, escrito está. Todos quisiéramos imitar ese patrón del Señor. Nadie quisiera caer como Eva, ¿verdad? Nadie quisiera caer como esa mujer al principio incauta, que se le aparece la serpiente, platica con ella, se pone, mira el fruto, lo ve codiciable, finalmente lo come. Nadie quisiera ser como Eva. Todos quisiéramos ser como José. Con la esposa de Potifar viene la tentación, las circunstancias son adecuadas para pecar, charola de plata delante de José. Todos quisiéramos ser como José, que en el momento de la tentación él piensa en pecar contra su Dios y no lo hace, porque permanecía mirando a su Señor. Todos quisiéramos ser como José, que vence la tentación a pesar de que le trajo consecuencias tristes. Nadie de nosotros quisiera ser como Acán, que va al mundo y se encuentra algo codiciable, tremendo, lingote de oro, ropas espléndidas, y Acán las toma, las esconde, las oculta, y luego vienen las consecuencias, y Acán con su casa, con su familia es apedreado y después quemado, y sobre sus huesos se levanta un montículo de piedras que le llaman turbación. Túrbete, Jehová, como nos has turbado hoy, le dijo Josué. Nadie quisiera ser como Acán, tomando algo del mundo prohibido y escondiéndolo en tus enseres. Nadie quisiera ser como Acán, todos quisiéramos vencer la tentación. Nadie quisiera ser como David, que una tarde casual se levanta y ¡pum!, la tentación está ahí. Nadie quisiera ser como David, que se levanta y simplemente quiere tomar el aire fresco y lo que ve, la tentación, y cae. Nadie quisiera ser como David, que cae con el pecado con Betsabé y de ahí le vienen consecuencias atroces, años y años y años en su vida, en su familia, con sus hijos, en el reino. Todo se deshizo por un buen tiempo a causa de ese pecado. Nadie quisiera ser como David. Todos quisiéramos ser como Daniel, que cuando viene la tentación a contaminarse con la comida del rey, él es tan firme que dice, no me contaminaré de la comida del rey. Todos quisiéramos tener la firmeza de Daniel. Todos quisiéramos tener la convicción, porque eso fue una tentación, hermanos. Entonces lo que estoy diciendo son tentaciones a personajes bíblicos, y la de Daniel no fue leve. La de Daniel, él estaba solo, tierra extraña, lenguaje extraño, comida deliciosa. ¿Qué importa si fue sacrificado a los ídolos? Pásame la cochinita. ¿Qué importa si fue sacrificado a quien sea? Pásame la costilla, se ve delicioso. Además mi mamá no está, el pastor ya se murió, comamos. Piensa en la tentación que sufrió Daniel y él dijo, no me contaminaré de la comida del rey ni del vino del rey, entonces prefiero comer legumbres. Todos quisiéramos vencer como Daniel. Nadie quisiera ser como Pedro, hermanos. Y este de Pedro es delicado. Nadie quisiera ser como Pedro, que el Señor le advierte, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y luego unas horas después, velad y orad, y Pedro se duerme. Y luego unos momentos más tarde, unas horas, Pedro va y niega a su Señor cayendo en la tentación. Nadie quisiera ser como Pedro. Nadie quisiera ser como Pedro, que siendo avisado, siendo advertido a orar y a velar, aún así no lo hace y siguiente paso cae en la tentación.
Nadie quisiera ser como Pedro, advertido por la Biblia, advertido por tu pastor, advertido por los hermanos y finalmente no haces caso y después terminas yéndote a llorar porque caíste en tentación, yendo a llorar amargamente. Nadie quisiera ser como Pedro. Nadie quisiera ser como Ananías y Zafira que cayeron en tentación. Nadie quisiera ser como este matrimonio que Pedro les dice, ¿por qué llenó Satanás tú? Esto fue tentación a Ananías y Zafira, extraer dinero de la heredad que habían vendido para después ir y mentir cuando habían sustraído parte de ese dinero. Fue tentación. Satanás llenó sus corazones, ellos cayeron en tentación y tú sabes cuál fue la consecuencia de Ananías y Zafira. Ambos murieron, expiraron al instante. Nadie quisiera ser como Ananías y Zafira en esa tentación. Nadie quisiera ser como los ricos de Éfeso, según Pablo a la carta de Éfeso y también a Timoteo, a las cartas de Timoteo, cuando le dice Pablo a Timoteo que le mandara a los ricos de este mundo que no pusieran su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, y les dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es tentación de materialismo, tentación de dinero, tentación de riqueza, y Pablo le dice a Timoteo para que le diga a los de Éfeso, no caigan en la tentación del dinero. Iglesia, vives en un territorio fructífero. Iglesia, hazme caso. Vives en un territorio fructífero económicamente hablando. No caigas en esa tentación. No caigas en esa tentación. Vienen males y serás traspasado de muchas consecuencias. No quisiéramos ser como los ricos de Éfeso. Déjame terminar con dos buenos. Todos quisiéramos ser como Job, que en la tentación venció. Y tú dirás, Job, ¿dónde estuvo la tentación? No, Dios lo probó y Satanás incitó, pero Dios lo probó. ¿No fue una prueba? Claro, pero como te voy a decir un momento más, toda prueba es al mismo tiempo una tentación. ¿Y dónde estuvo la tentación a Job? ¿Dónde estuvo la tentación a Job? Maldice a Dios y muérete. Ahí está la invitación a pecar. ¿Quién se la dio? ¿Su enemigo? Su esposa. Maldice a Dios. Ahí estuvo la tentación. Y a continuación dice, pero Job, no, con todo esto, no pecó contra Dios ni atribuyó despropósito alguno. Job fue tentado de una forma tremenda y no cayó. Todos quisiéramos ser como Job. Y por último, todos quisiéramos ser como Cristo, que no pecó, no cayó. La tentación fue audaz, fue sutil, fue mordaz, pero no cayó. Y Él ahora está para ayudarte a ti. Yo no sé cuál sea tu tentación que tú pasas. Sé que pasas tentación porque yo paso tentación y si eres humano, pasas tentación. Yo no sé cuál sea tu tentación, si tu tentación es del área sexual, si tu tentación, varón, joven, sea sobre tus miradas, sobre lo que ves, sobre tus pensamientos, sobre la lascivia. Yo no sé si tu tentación tienda al materialismo, tienda al tener, al poseer, al verte, imaginarte en una posición económica más alta y trabajar para ello y desgastar tiempo, fuerza en eso en vez del Señor. Yo no sé si tu tentación vaya reflejado, orientado a ese tipo de cosas. Yo no sé si tú eres tentado a dudar de Dios, porque esa es una tentación, dudar del Señor, desconfiar del Señor, y viene pandemia y te deshaces en angustia, en ansiedad, porque no confías en Dios, te vienen las adversidades y desconfías de Dios, como dice el apóstol Pablo a los de Tesalónica, que él les escribía y les quería ir a ver, no sea que os haya tentado el tentador. Muchos de ustedes están desconfiando del Señor, quizá, no sé cuál sea la tentación, pero Mateo 4, 1 al 11 viene a decirte, Cristo estuvo allí, la experimentó, la sufrió y venció y te puede ayudar a ti, te puede ayudar a ti. Déjame darte un par de cositas más en este escenario que estamos poniendo. Repito, no estamos entrando al texto, pero estamos planeando sobre para entenderlo mejor. ¿Cuál es, hermanos, el sentido de la palabra? Mira, versículo 1. 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Tentado. Tienes que entender lo que viene, si no, no va a tener sentido la tentación. Versículo 1, para ser tentado. Versículo 3, y vino a él el
tentador. Está hablando de tentación. ¿Sabes cuál es la palabra allí? ¿Sabes cuál es la palabra allí? La palabra griega es peirazo. No la tienes que recordar. Tienes que recordar lo que te voy a explicar. La palabra griega es peirazo. Y el significado de peirazo es prueba. Prueba, un examen. Peirazo es meter a alguien a una prueba para salir o aprobado o reprobado. Ese es el significado natural de peirazo. Ahora tú dirás, ¿y por qué se traduce aquí tentación? Esa es la razón. Porque los traductores de la Biblia traducían peirazo según el contexto en el que se encontraba la palabra. Cuando era en un sentido negativo, es decir, para pecar, lo tradujeron tentación. Pero cuando era en un contexto de ser probado para madurar, lo traducían como prueba. Por ejemplo, en Santiago capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas. ¿Y sabes cuál es la palabra griega? Peirazo. Porque peirazo se traduce o significa prueba, pero hay un sentido positivo y un sentido negativo. Es decir, la misma palabra a veces se puede traducir como algo, una prueba en la que Dios permite que pases para madurar, para crecer, para ser perfeccionado. Esto es bueno, esto es bueno. Gracias a Dios por las pruebas. Pero la misma palabra también se puede usar para hablar de forma negativa de los ofrecimientos o invitaciones a pecar, de las tentaciones. O sea, lo que quiero decirte, hermano, no es solamente cuestión de traducción. Es que peirazo es una moneda. Y de un lado está la prueba y del otro lado es tentación. Y quiero que tú entiendas eso. Cada prueba que Dios permite en nuestra vida, Satanás la aprovecha para convertirla en una tentación. Piensa eso un momento. Cada prueba que viene a tu vida, que Dios permite para tu bien, para que crezcas, para madurar, para ser perfeccionado, cada prueba que Dios permite, así como en Job Dios la permitió, al mismo tiempo el diablo la utiliza, la aprovecha para tentarte, para hacerte pecar. Lo mismo, lo mismo. Tú dirás, pastor, eso no suena como que lo haya escuchado antes. Bueno, no todos lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Tenemos que aprender. Y la Biblia enseña eso. Cada prueba que Dios permite, si la pasas, eres vencedor. Y si no la pasas, caíste en la tentación que el diablo puso. Peirazo es una moneda que tiene dos lados. Por un lado es una prueba, por otro lado es una tentación. Por un lado Dios la pone, por el otro lado Satanás la aprovecha o se aprovecha de ella. Por ejemplo, para darte una idea de esto más claridad, es como José dijo en el Antiguo Testamento, en Génesis 50:20, Dios probó a José, ¿no? Lo mandó a Egipto, lo hizo sufrir en la cárcel, Dios permitió esa prueba en José, ¿cierto, hermanos? ¿Y qué dice cuando acaba todo eso en Génesis 50:20? A sus hermanos José les dice, ustedes pensaron mal para mí, mas Dios lo encaminó para bien. Esto es peirazo, esta es la prueba. Satanás usó la prueba para la dificultad, pero Dios la permitía para madurar y para bendición. Esto es, hermanos, siempre igual. ¿Qué quiero decir con esto? Para que tú lo apliques a tu vida. Cuando Dios permite una prueba en tu corazón, Satanás la va a usar para convertírtela en tentación. Cada prueba que pasamos, emocional, espiritual, familiar, lo que sea, Satanás va a entrar para ofrecerte pecar en vez de aprobar esa prueba. Satanás te va a ofrecer caer en una tentación. Esto es importante, hermanos. Ahora tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con Cristo? Piénsalo, por favor, y ojalá que esto amarre todos los cabos. Si la misma palabra puede usarse en sentido positivo o negativo, entonces, ¿cuál era el sentido aquí con Cristo? Bueno, ¿quién llevó al desierto a Cristo, hermanos? El Espíritu, porque era voluntad del Padre. Ahora, momento, ¿el Padre quería que Cristo fuera tentado? Sí, fue la prueba que él permitió. Pero en esa prueba, Satanás entra y se aprovecha para ofrecerle pecar. O sea, de un lado de la prueba, Dios quería demostrar que su Hijo es impecable. Por el otro lado, Satanás quería descalificar a Cristo con la tentación. El Padre quería demostrar que es el Rey con la prueba. Satanás quería descalificar a Cristo para no ser Rey. La misma
situación el padre quería demostrar que su hijo es rey, el diablo quería descalificar a Cristo como rey. Ve un momento, les veo muy dudosos. Ve a Santiago, por favor, capítulo 1, donde tú conoces. Solamente quiero asentar esto, porque esto es la tentación, hermanos. Por un lado es prueba, por otro lado es tentación. Y quiero que lo entiendas. Santiago capítulo 1, ya sabes el versículo 2, lo acabo de citar. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego lo vuelve a repetir, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pregunta, ¿estos versículos están hablando de la parte positiva o negativa de Peirazo? De la parte positiva. Dios permite pruebas para hacernos madurar, crecer y ser perfeccionados. Versículo 2 dice, diversas pruebas. Baja tu mirada, por favor, al versículo 12, mismo capítulo 1, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la... ¿Cuál palabra crees que es ahí? La misma que la del 2. Peirazo. La misma palabra. Pero aquí ya no está hablando de la parte positiva, sino de la parte negativa. Versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, misma palabra, por eso la traduce de forma indistinta, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, aquí está hablando en sentido negativo de la prueba, o sea, la tentación, por lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿lo entiendes ahora mejor? La misma prueba, por un lado, es bendición de parte de Dios y por el otro lado es tentación de parte del diablo. La misma situación, la misma prueba, por un lado quería demostrar que Cristo es rey y por otro lado quería el diablo descalificar a Cristo como rey. Cada prueba en tu vida se convierte en una tentación si no la vences bien. Espero haberme explicado, hermanos. Con esto entendemos mejor Mateo capítulo 4. Cristo fue llevado para ser tentado porque el Padre quería tentarlo en el sentido de demostrar, pero el diablo aprovechó para intentar descalificar. Bien, quiero solamente compartirte un pensamiento más, 1 o 2 y terminar muy rápido. Hermanos, vuelve a Mateo, la naturaleza de la tentación, solamente unas cositas más. La naturaleza de la tentación es en la Biblia explicada ampliamente. ¿Cómo es la tentación? ¿Cómo es? ¿Cuáles características tiene la tentación? Bueno, déjame darte algunos solamente para que los recuerdes y nos sirvan como preámbulo para la próxima semana. Por ejemplo, los elementos de la tentación, siempre está el diablo, siempre está el hombre y siempre está una invitación a pecar. Eso es tentación, ¿no? El diablo, el hombre y una invitación que el diablo hace. Esta es la tentación. Así pasa siempre, así es en nuestra vida. El diablo o sus demonios, el hombre y una invitación a pecar. Esto es la tentación. No te estoy dando una definición, te voy a dar varias. Por ejemplo, definición de tentación. Primera definición. Tentación es incitar a alguien a hacer el mal. Obvio, ¿verdad? Eso es tentar. Incitar a alguien a hacer el mal. Incitar a alguien a hacer lo malo. Segunda definición, solo para que las pienses. Segunda definición. Tentar es seducir a alguien a pecar. Esto está más claro, seducir, porque no solamente es, oye, te invito, bueno, no, gracias, no, sino que es una seducción, te envuelve, te amarra, te seduce, te embeleza para caer. Eso es la tentación y lo hace el diablo, seducir a alguien para pecar. Tercera definición de tentación, esta me gusta mucho más, tentación es, hacer lo que el diablo quiere en vez de lo que Dios dice. Reflexiónalo. Esto es tentación. Hacer lo que el diablo quiere en vez de lo que Dios dice. ¿Te fijas en Mateo 4? El diablo, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Y Cristo responde, el Padre dice esto, el Padre dice esto, escrito está. La tentación es hacer lo que el diablo quiere en vez de lo que el Padre dice en su palabra. Buena definición, ¿no? Nos ayuda a entender. Otra definición de tentación es satisfacer deseos carnales de forma incorrecta o ilícita. Eso es una tentación. O sea, no es tentación sentir hambre. Eso Cristo tuvo hambre y no era pecado sentir hambre. El pecado estaba en que el diablo dice que
que satisfaciera ese deseo de forma ilícita. Satisfacer deseos carnales de forma incorrecta. Como decía Santiago, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseos carnales, es atraído y seducido. Y última definición que les quiero compartir solo para pensar es, tentación es encender deseos carnales prometiendo satisfacción plena. Solo piénsalo. Esta primera palabra es importante, encender deseos carnales. Es lo que hace el diablo. Así como cuando tú vas a la moto, al vehículo, das el arrancón, es lo que hace el diablo. El diablo enciende el switch, manda gasolina con la bomba, manda que se arranquen nuestros deseos, los impulsa, los incita. Los provoca nuestros deseos, Satanás, enciende nuestros deseos, sabe lo que te gusta y ahí te tienta, sabe lo que te agrada y ahí te enciende. Y no solo eso, sino que la tentación es encender deseos carnales y luego promete que te los va a satisfacer. Esa es la tentación. Te va a gustar, vas a disfrutar, es lo que necesitas, es lo que quieres, hazlo. Bueno, estas definiciones nos ayudan a entender un poco la tentación, porque la tentación siempre busca romper los mandamientos del Señor, siempre. Y es lo que sucede aquí en Mateo 4. Satanás le está diciendo, Cristo, rompe los mandatos de tu Padre. Cristo, ve en contra de tu Padre. Cristo, haz algo distinto a tu Padre. Lo analizaremos la próxima semana, pero ¿sabes qué es algo precioso? Que en estos versículos de la tentación, Satanás quería lograr una pequeña fisura entre el Padre y el Hijo. O sea, la tentación de Satanás quería romper la Trinidad. Lo analizaremos, pero ese era el propósito del diablo. Rompiendo la Trinidad, todo falló. Pero es imposible eso. Siempre la tentación buscará romper los mandamientos del Señor. Es lo que sucede aquí en Mateo 4. Te voy a decir algo que a lo mejor no sabes. La tentación es exclusiva de los cristianos. Tentación solo es de cristianos. Tú dirás, pastor, ¿y los incrédulos no son tentados? No, ellos no son tentados, ellos viven en pecado. Tentación es una invitación a pecar para generar una lucha en el corazón. En el incrédulo no hay lucha, pecan con gusto, pero en el creyente hay lucha, por eso es tentación. Ninguna persona es tentada excepto un verdadero cristiano. ¿Lo habías pensado? Cristo, siendo Dios hombre, fue tentado. Pedro fue tentado como creyente, Ananías y Zafira eran creyentes, Job era creyente. La tentación es una lucha exclusiva de los creyentes. Los incrédulos no son tentados, no necesitan serlo. A veces uno piensa que Satanás está metido en los burdeles, cantinas y todos esos lugares de mala muerte. No, Satanás está buscando al creyente y tentando al creyente. Los demás no le importan porque ya están de su lado. No necesita ser tentado un incrédulo. La lucha contra el pecado existe solo en el corazón del creyente. Y es su principal estrategia contra los creyentes. Única forma en que Satanás nos golpea, hermanos, O sea, Satanás no va a hacer que aparezca un monstruo, un fantasma, ni se te va a subir el muerto, ni te va a hacer aparecer una luz, ni nada de eso, hermanos. La única forma directa de que Satanás va a atacar a un cristiano es tentación. Es todo lo que puede hacer. No puede poseerlo, porque somos un hogar ocupado. Ahora, si tú no estás en Cristo, tú eres susceptible a la dirección del diablo, como lo fue Judas. ¿Te acuerdas que te hablé de Judas hace poco? Porque no era creyente y Satanás controló su corazón. Pero un creyente no puede ser posesionado por el diablo, no puede ser controlado por el diablo, no puede ser mortificado por el diablo. Un cristiano solo puede ser tentado por el diablo. Es única y principal lucha, ataque contra nosotros, y con eso basta. Tú conoces 1 Corintios 10. Ve para allá, por favor, y es la última cita que veremos. 1 Corintios 10. ¿Recuerdas la frase, el que piense estar firme, mire que no caiga? Bueno, está por ahí. Mira, abre tu Biblia, es el último pasaje, te lo prometo. 1 Corintios 10, versículo 13. Después que Pablo está hablando acerca de cómo Israel cayó y cayó y cayó, esto es 1 Corintios 10, como lo vimos en Salmo 78. En versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, echa un ojo al versículo 12, tú lo conoces, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la tentación. Inmediatamente versículo 13 dice, no os ha sobrevenido. Ahora, te estoy hablando de las características de la tentación. Ya te hablé acerca de sus elementos, ya te hablé acerca de su definición, ya te hablé que es algo exclusivo de los creyentes y que es el único ataque del diablo contra nosotros. Pero 1 Corintios 10:13 nos da tres características más de la tentación que tú debes saber para entrar a Mateo 4. Esto es como un sermón dentro del sermón. Esto podría ser otro mensaje completo, te lo quiero dar solo en cápsula. Versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, la tentación siempre es limitada. La tentación nunca nos va a superar. La tentación siempre es limitada. Dios la limita. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La tentación nunca va a superar tus fuerzas. La tentación nunca va a ser demasiado grande como para no vencerla. Ahí está primera característica, la tentación siempre es limitada. Segunda característica, después dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Segunda característica, la tentación no solo es limitada, en segundo lugar, la tentación es resistible. Y una va de la mano con la otra. Si es limitada, será resistible. Dios lo está prometiendo. Y te fijas que interpone un atributo de Dios. Dice, pero fiel es Dios. Su fidelidad está interpuesta para recordarnos que ninguna tentación va a ser más de lo que podamos resistir. Hermanos, así que cuando alguien llegue y diga es que la tentación fue tan grande que no pude, es falso. Es falso. Cuando alguien llega, es que el mundo es tan fuerte que se llevó a mis hijos. No es cierto, no te engañes. Fallaste como padre, falló tu hijo, falló tu crianza. Fallaste, fallé. No puedes decir es que el mundo se los tragó. No, los entregaste en la boca del mundo y el mundo los tragó. La tentación es limitada, la tentación es resistible. Dios es fiel en eso. Y tercera característica, dice al final del versículo, sino que dará también juntamente con la tentación la que la salida para que podáis soportar. Por lo tanto, la tentación no solo es limitada, no solo es resistible, en tercer lugar, tiene salida. Tiene salida. Dará la salida. Esto es una promesa de Dios, hermanos. Toda tentación tiene una salida. Satanás nunca te acorrala. Siempre hay salida. En Cristo Él venció, había salida. ¿Sabes cómo fue tentada Eva? Esa tentación fue limitada, resistible, con salida, pero ella decidió caer. Hermanos, que Dios nos ayude. Hay otras cositas que te completaré la próxima semana, pero por ahora es suficiente para preparar el terreno. No entramos ni al texto 1, pero había que preparar el escenario para entender mejor y próxima semana entrar y aterrizar en Mateo 4. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra esta mañana que nos permites abrir nuestros ojos y reflexionar en este tema de la tentación y preparar, Señor, a lo que será la gran victoria de Cristo sobre el diablo. Gracias por estos 11 versículos de Mateo que están ahí para mostrarnos que Cristo es un rey impecable y que como rey impecable vence al diablo y que si hay alguien que nos puede dar salvación es Él, es Cristo, porque Él venció al diablo. Gracias porque aunque Adán perdió, Cristo recuperó. Gracias porque aunque Adán falló, Jesús no falló. Gracias porque aunque Satanás es el príncipe del mundo, Cristo ya le arrebató la corona. Gracias porque esa victoria la demostró en la tentación en Mateo 4 y lo que tu Padre habías dicho en su bautismo, lo demostró en su tentación. Él es tu Hijo amado, en quien tienes complacencia. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos ayuda en nuestra tentación y te pido por esta iglesia y por mí, ayúdanos a vencer la tentación de esta forma, a tener nuestros ojos en el Maestro, a poner nuestros ojos en Cristo. Señor, quizá alguien aquí ya está con sus ojos en el mundo, cayendo en las tentaciones del mundo. Quizá alguien ya está con sus ojos puestos en sus deseos, cayendo en sus tentaciones de sus deseos. Quizás, Señor, Satanás está poniendo tentaciones a todos aquí
poniéndoles personas, gente, cosas que les distraen de ti, Señor, y nos apartan de ti. Te pido que nos ayudes a tener victoria mirando al Maestro y vencer como Cristo venció. Ayúdanos a aprender de su victoria y ayúdanos a tenerla también en nuestra vida como una realidad. Bendice este pueblo, nuestra iglesia. Ayúdanos a ser una iglesia victoriosa, porque el que nos salvó ya pasó por ahí y ya venció. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Él. Amén.